La siguiente ponente es María Desiree Afonso Morales, es ingeniera agrónoma y desde 2002 trabaja como agente especialista en recursos fitogenéticos del Centro de Conservación de Biodiversidad Agrícola de Tenerife. Es perteneciente al Cabildo Insular de Tenerife, donde en la actualidad ejerce de jefa de la unidad. Y a continuación nos hablará sobre los cereales de invierno en la isla de Tenerife. Bueno, primero que nada agradecer a los compañeros del Servicio de Gestión Ambiental que me hayan invitado, y ha sido una mezcla entre sorpresa y alegría el que en unas jornadas de biodiversidad pues también se empiecen a incorporar temas relacionados con la biodiversidad agrícola, ¿no? Bueno, ya la presentación la hizo la compañera. Yo trabajo en el Centro de Conservación de la Biodiversidad. Es un centro que llevamos desde finales del 2002 trabajando para la recuperación de la biodiversidad agrícola de la isla de Tenerife. Y además de eso, soy responsable del proyecto de recuperación de cereales y leguminosas de la isla. Bueno, vale. En primer lugar, un poco para hablar de lo que significan los cereales de invierno, son aquellas especies, aquellos cultivos que se siembran en la época invernal, soportan bajas temperaturas e incluso algunos necesitan bajas temperaturas para poder espigar. Estos son los principales cereales de invierno con los que vamos a trabajar. De todas formas, aunque ahora voy a nombrarlos un poco someramente cada uno, me voy a centrar sobre todo en el trigo, que es el cereal en el que yo más he trabajado y que además por su importancia en la agricultura de subsistencia, pues con el que más trabajamos. De izquierda a derecha, el primero es el trigo, como les decía, que ya hablaré más adelante. Los cereales de invierno, el siguiente es la cebada, la avena y el centeno. Estos son los principales cereales cultivados en la isla y en general en el archipiélago. Y luego está ese último, que es un poco un intruso, que bueno, se vino hace pocos años, se instaló y parece que se quiere quedar, que es el triticale. Un poco para marcar la importancia de los cereales en el archipiélago, he traído como una gráfica de la superficie cultivada en los últimos años, desde 2007 a 2021. Si vemos las gráficas de los años anteriores, en las últimas décadas, nos podemos asustar un poco de ver cómo hubo una caída brutal de la producción en el archipiélago en general, y pasar de casi autoabastecernos a prácticamente ser un cultivo residual. Bueno, como ven, la superficie de los cereales en conjunto de invierno está en torno a 417 hectáreas, más o menos, con una preferencia quizá por encima incluso del trigo, de la avena. La avena también es un cultivo que tiene una vocación muy ganadera y que los agricultores han ido sustituyendo el cultivo tradicional del trigo por la avena, por ser un cultivo que permite varios cortes para alimentar al ganado, es más productivo y sobre todo de cara a que, como permite cortar y volver a brotar, pues le resulta más rentable, sobre todo en las zonas ganaderas, que es la zona de los rodeos. El trigo es más visible, también está, pero no se cuida tanto como en las zonas del norte, donde es una visión más para grano, para gofio, incluso para paja, pero una visión más de trigo. Bueno, no sé si un poco estas hectáreas, 417 hectáreas en total de cereal de invierno, dice mucho o poco, para encuadrar un poco la importancia con respecto a la agricultura global en la isla. Pues me puse a buscar unos datos de otros cultivos que conocemos y ver un poco, pues poder relativizar y decir, bueno, ¿es poco o es mucho? Por ejemplo, en papa, estos son datos de lista del año 2021, la consulta fue este año. En papa hay 2.324, casi, digamos que el trigo sería casi la quinta parte de lo que se cultiva actualmente en papa de cereales. Entonces, sí, otro cultivo de reciente introducción y que además está pues con mucho bombo, ¿no? El tema del olivo, del aceite, ¿no? Mucha publicidad.
Pues actualmente la superficie es de 111 hectáreas, es decir, que el cereal de invierno tenemos pues 3 veces más, ¿no? Se puede dar una idea de que, bueno, está ahí un cultivo que tiene presencia. Con respecto al total de superficie cultivada en la isla de Tenerife, que son unas 7.100 hectáreas de cultivos herbáceos, es decir, todo lo que no son frutales, es lo que tenemos de superficie cultivada en la isla, pues los cereales de invierno ocuparían casi un 6%, un 5,8% de la superficie cultivada actual. Bueno, otra parte de la charla que hablaba de agrosistemas de secano, ¿no? Primero, hay muchísimas definiciones de lo que es un agrosistema. Yo he puesto aquí una de ellas, resumida, pero básicamente es el resultado de la interacción del ser humano con los recursos que necesita para producir sus alimentos en un área geográfica determinada. Por supuesto va a estar entonces condicionado por factores abióticos, como puede ser el clima, la topografía o el suelo, y factores bióticos relacionados más con la economía del lugar, con los aspectos sociales, con la estructura social, con aspectos culturales. En este caso, los cereales de invierno forman parte de lo que se conoce como policultivos de secano. Son cultivos que se cultivan, como propiamente indica el nombre, en secano. Eso es muy importante también de cara a cómo se está cultivando y lo que se puede cultivar en el futuro, ¿no? Son cultivos sostenibles desde ese punto de vista, muy adaptados a las zonas donde se han cultivado, donde se siguen cultivando, con escasos insumos muchas veces y sobre todo con una diversidad. Los agrosistemas de secano, los policultivos de secano también se caracterizan porque están formados por mucha biodiversidad agrícola asociada. Este es el policultivo de secano típico de las medianías de la isla, de las medianías del norte, también algunas del sur. Está entre 300 y 1.100 metros, más o menos, y conviven especies de cereales que se rotan tradicionalmente con leguminosas. Las leguminosas van a aportar nitrógeno al terreno, van a favorecer la mejora de las estructuras, y también con las papas, como cultivo de autoabastecimiento por excelencia. Y bueno, pues estas rotaciones permiten mejorar y mantener la fertilidad del suelo. Son rotaciones que facilitan el desarrollo sostenible, digamos, de todas esas medianías. Bueno, ¿dónde se encuentran los cereales de invierno? Principalmente hay 2 zonas productoras tradicionales. La gran por excelencia es la zona de los rodeos, abarca el municipio de La Esperanza, de La Laguna y parte de Tegueste. Esa zona es una zona de tradición ganadera por excelencia, y es donde se concentra la mayor superficie de cereales de invierno, y que seguro que lo verán cuando paseen por la Vega Lagunera, por el Rosario, por La Esperanza. Es gran superficie, sobre todo, como decía, una vocación ganadera. Una gran mayoría de lo que se cultiva es para alimentación de ganado, sobre todo vacuno, que es lo que más que abunda en esa zona. Y bueno, también hay otros, como todos los que comentamos anteriormente. La otra zona por excelencia de cultivo con otra tradición, digamos, no tan ganadera, es la zona de los Realejos, sobre todo Ico del Alto. Ico del Alto es una zona que tiene una tradición agrícola muy arraigada. Danse cuenta que fue por Ico del Alto por donde entró las primeras papas que vinieron de Europa, por ejemplo. Es una zona donde siempre ha habido, es como la cuna de las semillas, es una zona que, pues por sus condiciones de suelo, de clima, da unas cosechas de muy buena calidad que permiten el intercambio de semillas hacia otras zonas. Eso no quiere decir que también desde La Orotava, más o menos, hasta la zona de Buenavista, El Tanque, incluso Vilaflor, se está cultivando cereal de invierno. En el sur, si bien antiguamente llegaba a ser granero de la isla,
por los condicionantes, otro tipo de condicionantes, no tan de cultivo, sino económicos y sociales, pues apenas quedan de manera residual cultivo de cereal, que muchas veces los agricultores lo hacen por pura vocación, por pura tradición, por trillar en la era de su familia, buscan la manera, porque es verdad que no hay máquinas que puedan llegar al sur, porque la maquinaria que está trillando se encuentra entre los rodeos y el norte, lo veremos. Entonces, pero bueno, se las ingenian para poder seguir cultivando, porque el cultivo del cereal y del trigo en particular es algo muy, muy nuestro, de nuestra cultura, ¿no? Forma parte de nosotros. Y eso la gente lo vive mucho, sobre todo cuando ves que a veces todos los problemas que les ocasionen de pérdida de cosechas, de los escasos rendimientos, de escasa rentabilidad, y a pesar de todo eso lo siguen cultivando. Bueno, ahora les voy a dar un repaso un poco de los cereales que comentamos al principio, de los cereales de invierno, y ya me centraré un poco en el trigo, que es lo que, como les comentaba, más he trabajado. Con respecto a la avena, existen dos especies cultivadas en la isla, de las que hemos visto, seguramente no se sabrán más, pero que es la avena estrigosa y la avena sativa. La avena estrigosa es la avena negra, es la variedad que más se cultiva en aquella zona de los rodeos, con una vocación eminentemente ganadera, que es aquella de arriba. Es una cebada, una avena muy fina y bueno, se utiliza con esa vocación. Y luego está la avena morena, también la llaman avena criolla, avena del país, que se cultiva más en el norte. Y bueno, el interés, como decía, es principalmente ganadero. También se utiliza en rotación. Las rotaciones son muy importantes en estos agrosistemas, como comentaba, porque es garantía de supervivencia, de mantener fertilidad y de conservar, de hacer una agricultura sostenible en el tiempo. La avena también se utiliza junto con otros granos, otros cereales y otras legumbres para hacer lo que tradicionalmente se conocía como alcancel. Es una mezcla que los agricultores y ganaderos realizan, siembran y permiten ir dando cortes, vuelven a rebrotar y permiten un poco pues la alimentación del ganado. Estamos hablando además de un momento en el que ya vemos cómo está el tema del autoabastecimiento de forrajes en la isla. Con todo lo que está pasando, los precios están siendo prohibitivos y cada vez más se está comenzando a trabajar en cómo podemos alimentar no solo a nosotros, sino también al ganado que viene en casi la mayoría importado. Bueno, otro de los cultivos de gran tradición es el centeno. El centeno entró, sí es verdad que entró después de la conquista, y pronto se instaló aquí. Tiene unas características por la propia estructura de la planta que le permite una muy buena flexibilidad. Son plantas altas, la longitud de la paja es muy alta, muy flexible, muy resistente, y eso pues permitió que desde el principio se utilizara para muchísimos usos, además del propio, como forraje o como cultivo alternativo. Pues permitió hacer desde zaranda, los taños para almacenar grano, utensilios que se utilizaban en el medio rural. Aquí, por ejemplo, puse lo de las casas, los pajares o los pajales, que son, no sé si lo conocen, seguro que sí, las típicas casas con la techumbre de paja que se encuentran en la Orotava, pero también se encontraban en muchos municipios de la isla. Eran casas que se construyeron después de la conquista, donde vivían los campesinos, y se hacían con la paja de centeno. Esta utilidad también ha permitido que en la actualidad mucho del centeno que se está cultivando es para la restauración y recuperación de esas casas pajizas por parte del Ayuntamiento de la Orotava, que le siguen comprando centeno a los agricultores para la restauración de estos pajares, ¿no? Que también es nuestro patrimonio. Bueno, la cebada es un cultivo que yo le tengo especial cariño porque me ha sorprendido. Es del cultivo de cereal de invierno que más está en riesgo de desaparecer. Si se acuerdan en la gráfica de superficie,
estaba en torno a 10 hectáreas y está ahí como muy estable en los últimos años, pero es verdad que yo antes salía, veía mucha cebada y ahora apenas encuentro cebada. Este año en la campaña de cereal del norte le pregunté al compañero y no ha encontrado una parcela de cebada. La cebada que se planta en la isla de Tenerife y en general en todo el archipiélago es una cebada que, como saben, desde la época aborigen el principal cereal que ellos consumían, cultivaban y consumían era la cebada. Estudios genéticos que han comparado la cebada que estaban en los restos arqueológicos de las cuevas de aborígenes en distintas zonas, ya sean Gran Canaria o aquí en Tenerife, han comparado los restos de granos de cebada que se han encontrado con las variedades tradicionales actuales de cebada que tenemos. En este caso nosotros seguimos por parte del centro todas las variedades de cebada que habíamos recolectado a lo largo de las 7 islas, y efectivamente fue muy gratificante saber que la cebada que actualmente cultivan los agricultores, la poca que queda, es 99% cebada aborigen, es decir, tenemos un patrimonio aborigen que está en nuestros días, ¿no? Es un legado que creo que ya solo por eso vale la pena conservar. Sí es verdad que la cebada se cultiva principalmente para uso ganadero, el grano es muy apreciado sobre todo para ganado caballar, para burros y caballos, y supongo que la desaparición de esa parte de ganado de caballos, de mulas para la tracción, pues también ha conllevado la pérdida del cultivo de cebada. Se utiliza también como en el alcancel que les comentaba, mezclado con otros granos para alimentación del ganado, y efectivamente también se ha usado para gofio. Bueno, y este es el intruso que les comenté al principio. El triticale se instaló hace unos años, parece que vino para quedarse. Es un cereal que es el primer cereal creado artificialmente por el hombre. Es un híbrido entre el trigo y el centeno. Tiene propiedades intermedias. Y bueno, pues realmente es un cultivo que se adapta muy bien a suelos ácidos, como es los suelos de la mayoría de las medianías de aquí de la isla, con unos muy buenos rendimientos, con muy buena calidad de grano, nutricional y bueno, sobre todo el tema de que tiene muy buenos rendimientos. A muchos agricultores están cultivando triticales por un tema de precio, de que al final consiguen muchos kilos y los están vendiendo. Es verdad que esto no es trigo ni es centeno, entonces vamos a ver, porque realmente si son los molinos los que están comprando este grano o si esto se está haciendo pasar por trigo, pues bueno, habrá que ver si realmente habrá que identificar y pues en última instancia tener un gofio de triticale, ¿no? Pero sí que si es trigo, pues gofio de trigo, y si es gofio de triticale. Se utiliza también mucho para alimentar al ganado, también permite distintos cortes y vuelve a rebrotar. Entonces es como es un híbrido muy potente y que realmente está gustando. Pero bueno. Y como les comentaba, por último, el trigo también está aquí desde la época aborigen y principalmente hemos encontrado dos especies, dos subespecies y una especie. Tenemos trigos harineros y trigos duros. El trigo harinero es Triticum vulgare, dentro de ahí tenemos una subespecie que es el Triticum compactum, que es el de abajo, y luego los trigos duros, Triticum turgidum durum. Bueno, pues como les comentaba, el trigo ya era cultivado desde la época aborigen, si bien ellos cultivaban principalmente cebada, el trigo también lo cultivaban, aunque en menor medida. Con él hacían el frangollo, se encontró las piedras de molino, hacían su frangollo, se utilizaba incluso para encurtir pieles, pero es verdad que cuando realmente empezó a coger más presencia y llegó a ser el principal cereal cultivado en las islas fue con la conquista de los castellanos, ¿no? Para asentar, cuando vinieron los nuevos pobladores a vivir aquí
y necesitaban alimentarse, pues se trajeron el trigo como cultivo principal y luego ya pues desmarcó la cebada y ahora mismo es uno de los cultivos principales hasta nuestros días, ¿no? Fue muy importante, como decía, fue incluso, bueno, pues estas son una foto del barranco de Guayadeque, donde se encontraron restos arqueológicos de trigo, que también se han encontrado en la cueva del Tendal en La Palma, en la cueva de Don Gaspar en Nico de los Vinos, y bueno, seguro que en alguna más que con las últimas recientes, pero... Bueno, como decía, es súper importante porque permitió autoabastecimiento. Estamos hablando de una población creciente, principal elemento para el gofio como alimento de subsistencia y principal en la dieta de la cultura de los habitantes de la Canarias. Se llegó a utilizar incluso como moneda de cambio, intercambio entre trigo y tareas artesanales, y bueno, pues así hasta nuestros días. ¿Qué caracteriza el cultivo del trigo en la isla? Pues a diferencia de otros cultivos que fueron sustituyendo a las variedades tradicionales, a ver, Canarias, igual que tiene una enorme biodiversidad silvestre, que creo que ha quedado patente, supongo, en estas jornadas y en la mayoría que siempre se habla de biodiversidad silvestre, también tiene una enorme biodiversidad agrícola. Somos un punto, digamos, de tricontinental, estamos entre Europa, entre África y entre América. Ha habido, con los intercambios, con el transporte marítimo, la inmigración, el ser humano siempre tiende a llevarse consigo su comida. Y luego por nuestras condiciones edafoclimáticas, eso ha permitido que muchas especies, muchos cultivos que en Europa no pudieron instalarse cuando trajeron de América o de África, sin embargo aquí encontraron condiciones climáticas de altitud, edafológicas muy similares. Es por eso, por ejemplo, en lo que les comentaba de Icó del Alto, las papas que vino de Perú y del archipiélago Chiloé en el siglo XVI, cuando entró por Canarias, esas papas encontraron en las zonas altas donde tenemos gran altitud un nicho donde pudieron desarrollarse, tuberizar, y ha pasado tanto tiempo desde que se incorporaron aquí hasta la actualidad que han evolucionado en este ambiente nuevo, y actualmente nuestra biodiversidad en papas es diferente a las variedades originales de Sudamérica, y en Europa no pudieron prosperar porque las condiciones de horas de frío y de luz no les permitió. Por eso Canarias es un punto de biodiversidad agrícola, porque tenemos condiciones y han pasado suficientemente tiempo para que se desarrollaran y generaran nuevos cultivos y nuevas variedades que llegan a ser únicas. A todo esto, pues yo lo que les quería comentar es que de todo ese cultivo, de todas esas variedades, esos cultivos, que la tendencia siempre ha sido a desplazar las variedades tradicionales por variedades comerciales. Desde la época de la Revolución Verde, y uno de los hitos de la Revolución Verde era la introducción de variedades comerciales que eran mucho más productivas porque había que alimentar y había que acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Eso es algo que bueno, siempre se habla, ¿no? Sin embargo, aquí ha pasado algo que no se ve en otras partes incluso de la península, y es que en el caso de los cereales se han mantenido las variedades tradicionales frente a las variedades comerciales. Los agricultores y ganaderos han preferido mantener las variedades tradicionales. ¿Por qué? Por su mejor adaptación y porque básicamente les cumple con sus 5 minutos, ¿en serio? ¡Ostras! Bueno, pues nada. Bueno, no se ve muy bien, pero les hablaba de esas variedades tradicionales. Las variedades tradicionales de cereal y todo el trigo se caracterizan porque son muy altas. Todas las variedades mejoradas, todos los programas de mejora han tendido a ser variedades cortas, enanas, con poca paja y mucho índice de cosechas muy elevado. Rendimiento de grano, espigas gordotas y rendimientos increíbles y muy escasas. Nuestras variedades son altísimas. Eso es, cuando vayan por ahí y vean esas variedades altas, eso es una señal clara de que son variedades tradicionales. También predominio de variedades harineras frente a variedades duras. Es verdad que las variedades duras
Las variedades de trigo duro son las que se utilizan para la pasta, para hacer los macarrones y las harineras para pan. Hay a nivel mundial también es así, una predominancia de las variedades harineras frente a las variedades duras. Ahora, como esto es una jornada de biodiversidad, pues traje como algunas fotos de variedades tradicionales de trigo. Es verdad que nosotros cuando empezamos a trabajar en 2005 con trigo, encontramos algo en campo, pero habían desaparecido muchísimas variedades de las que solo quedaba el recuerdo o el nombre, pero sí que es verdad que pudimos rescatarlas de otros bancos de germoplasma que las habían en su momento recolectado en las islas y las mantenían en otros bancos, no fuera. Desde los años 30 tenemos variedades que fueron recolectadas en los años 30 y que ahora te la ves y dices, bueno, pues esto solo está aquí, ¿no? Ya en campo desapareció. Los moriscos, los trigos moriscos son trigos típicos de la zona donde hay vientos. El trigo que se cultivaba, por ejemplo, en Teno, aguantaba bien los vientos, ya en Teno creo que no está. Nosotros encontramos una tinaja que tenía un agricultor, pero estaba todo muerto. El trigo morisco pues, que tenemos es del Banco de Germoplasma de Madrid, que en su momento se recolectó en Canarias. Marruecos, un trigo típico de Buenavista, raposo, un trigo pequeñito, suele estar mezclado entre otros trigos, y voy a ir muy rápido porque no me va a dar tiempo a todo lo que quiero hablar. El pelón, un trigo sin plaganas, sin las espigas que veían, sin las barbas estas, típico también de la zona sur, muy parecido a un trigo de La Palma que lo dicen blanco, con que se hace el caldo de trigo, no sé si lo conocen, una receta buenísima. Y bueno, lo malo es que la espiga se rompe fácilmente, los pájaros acceden rápidamente al grano y se pierde mucha cosecha. Colorado, típico de aquí de los rodeos, y por excelencia el que más se está cultivando en el norte es el trigo barbilla, que bueno, los agricultores lo han preferido porque tiene un buen equilibrio entre la producción de paja y producción de grano. Bueno, y estos son algunos ejemplos de trigo duro, del trigo harineso velloso de grano rojo, es un trigo es único. Es el único que tiene las plumas, que son esas estructuras que curvan a los granos y forman las espigas, que son vellosos, tienen pelos, es el único. Este fue recuperado en bancos de germoplasma del año Catapún, que estaba ahí conservado, y hace unos años en Gran Canaria hice un estudio de todos los trigos de Gran Canaria, que la chica acaba de leer, y fue muy bonito, y encontramos trigo cultivado, trigo de grano velloso cultivado allá en Gran Canaria, aquí no. Duro canario de un banco de germoplasma, hace muchos años se cultivó, pero ya no hay nada. Y plaganudo sí lo encontramos en los rodeos. Estos son algunas publicaciones. Yo traje por aquí un libro sobre las variedades de trigo, que les voy a dejar por aquí si quieren, y una guía de cereal que es de la biblioteca que es un poco el tema del cereal de la isla, por si lo quieren también. Si se acaban, pues me contactan y les dejo más. Y bueno, y póster que también hay en el centro, si quieren pasarse, pues encantados. Pero ahora voy a hablar de problemas que nos encontramos como técnicos en el cultivo tradicional del trigo. Son problemas exclusivamente técnicos y no vamos a hablar de otro tipo de problemas más estructurales, como costes, como competencia, como visibilidad del grano local en el comercio, frente a variedades comerciales o frente a importaciones. Hay muchos problemas. Yo solo me voy a centrar en problemas técnicos exclusivamente. Lo que les decía, como son tan altos, ¿qué pasa? Que si llueve plantas muy pronto y si llueve mucho se encaman, se caen. Y entonces a la hora de trillar, pues hay muchas pérdidas de cosecha, entran más enfermedades, más hongo, más humedad, y bueno, es una de las causas por la que a una trilladora le cuesta mucho entrar ahí. Mezcla de cereales en campo, en el centro tengo una espiga de trigo, una de centeno. Si queremos cultivar trigo tenemos que mantener, el centeno se suele mezclar mucho y al final tienes una mezcla ahí un poco rara que al final no sabes qué tiene. Y como es más fuerte, más rústico y más agresivo que el trigo, suele tender a que al final, como dicen los agricultores, el trigo se me convirtió en centeno. ¿Ya? ¿Ya pasó? Sí, ¿no? Un ratito. Bueno.
Otro problema es la mezcla de semillas. No solo es mezcla de espigas de otros cereales, es mezcla de semillas de especies silvestres, de malas hierbas, que al final, cuando esto es una foto del grano que saca la trilladora, es decir, ahí ves de todo. Es un problema, sobre todo con las que son las redonditas, que son vicias, son legumbres silvestres, la vicia articulata, la vicia villosa y otra vicia que no me acuerdo cuál, que el grano es muy similar y cuando en las máquinas limpiadoras no lo consigue quitar. También eso es característico de zonas cerealistas, agrosistemas poco tecnificados, donde las leguminosas se encuentran mezcladas en el trigo, que desde un punto de vista ecológico y funcional está genial, porque están aportando diversidad, nitrógeno al suelo, pero desde el punto de vista de esto, pues es un rollo, ¿verdad? Otros problemas, el asurado, que no llena el grano porque no tiene agua porque viene un golpe de calor. Esto, no sé si se ve bien, es una espiga germinada. Ese es un problema que suele pasar, este año volvió a pasar. Esto fue una foto, una nota de prensa del año 2017, en el que el 70% de la cosecha de trigo y de cereal en el norte se perdió. Hubo restricciones de trilla por riesgo de incendios. Entonces, cuando no se pudo trillar, cuando se pudo trillar, aquí tenemos de los maravillosos alisios, que es lo que hace que no seamos un desierto, como saben, pero que vienen cargados de humedad en pleno agosto. ¿Y qué pasa? Pues que en las zonas de medianías altas llueve en agosto. Entonces pasa estas cosas. Si no se pudo trillar, llueve sobre el trigo, germina directamente el grano de la espiga y hay pérdida total de cosechas, como ese año. A partir de ahí, el Servicio de Agricultura y el Servicio de Gestión de Incendios Forestales nos unimos y ahora tenemos un protocolo de actuación en el que para cada cosecha hay una colaboración constante y una comunicación constante entre los dos servicios para que se pueda trillar. Van marcando días, marcando pautas y se consigue trabajar en conjunto, y creo que es una manera de colaborar y de unificar los recursos para poder mantener el cultivo del trigo, porque esto es pérdida para agricultores y es economía y es desarrollo rural. Entonces tenemos que encontrar la manera de entendernos, de complementarnos para que todo pueda estar, ¿no? Todo pueda ser. También se incorporaron las ayudas a la rotación se estaba perdiendo, la gente estaba plantando papa sobre papa, que ha traído la polilla de la papa, muchos problemas de cultivo, y se está apoyando con rotaciones, con ayudas a los agricultores que quieren rotar para permitir volver a incorporar leguminosas, incorporar los cereales otra vez, mantener la fertilidad del suelo, y es un pequeño complemento para ello. Bueno, importantísimo es la mecanización. Es un cultivo nada tecnificado, no estamos hablando de aguacates o no sé qué, que es la última tecnología. Esto es muchas veces gente mayor, que lo hacen, como decía, por vocación, por tradición, porque forma parte de nosotros, pero si no hay tecnificación pues no podremos continuar. Entonces está bien la parte de trillas tradicional, pero siempre tenemos que hacerlo en paralelo a mejorar la tecnología y la tecnificación para que podamos comer gofio de trigo barbilla, por ejemplo. Desde el año, no recuerdo el año, hace mucho, se compró una trilladora que se les dio a todos los agricultores del norte para que pudieran trillar. Hasta ahora se hacía a mano. Eso ya ahora es inviable si queremos hablar de mantener ese paisaje de cereal. También esta es la nueva empacadora que se compró el año pasado, este año ya está funcionando, funciona genial, va detrás de la trilladora empacando pacas de 100 kilos, todo esto es forraje para los animales. Toda la paja se desaparece, además esta empacadora última desmenuza muy bien la paja y se la quieren llevar, es decir, es que no hay tiempo ni a nada. Esto es autoabastecimiento que no está cuantificado, que es algo que me gustaría trabajar. Trabajamos también en la calidad del grano, igual que la uva, se ve 2 grados para ver cuándo es el momento óptimo. En el grano también se puede hacer el momento de óptimo, el porcentaje de humedad de grano para cortar, porque si lo cortas muy en verde, luego vas a tener problemas de almacenamiento seguro. Tenemos que mejorar la calidad del grano para que no tenga nada que envidiar al grano que viene de fuera.
porque además tiene muchísimas cosas buenas después, que no tiene el otro. Bueno, es muy importante el trabajo con los agricultores, porque son los que están ahí día a día, los que a pesar de las pérdidas siguen cultivando, los que están formando parte de nuestro patrimonio rural, el desarrollo rural, es muy importante. Puse aquí la foto de Tomás Alonso, él pertenece a la Asociación de Cereales de Tenerife, que es quien lleva la trilla de toda la zona norte que les comentaba. En la zona de la laguna ellos tienen sus propias trilladoras, esa es otra historia. Pero el norte son parcelas de máximo 1000 metros, son muy pequeñas, y el hombre este se juega la vida con este pedazo de máquina porque no se encuentra en el mercado una máquina adaptada a nuestras pequeñas parcelas. La única que se encontró que tiene 3,20 de ancho, por muchos sitios en pendientes se tiene que meter para trillar una parcela de menos de 1000 metros que está en la cumbre arriba. Entonces es un trabajo realmente que se juega la vida y digno de admirar. Nosotros hemos hecho reparto también de trigo, estos fueron los repartos cuando se hizo la pérdida del 70% de cosecha. Nosotros intentamos recuperar y para que siguieran cultivando y no se desanimaran, conseguimos semilla para volverles a dar, que al menos no perdieran la semilla. Bueno, y ya la última parte, le voy a intentar ir lo más rápido que pueda. Era importante valorizar los productos que se obtienen de nuestro grano. Siempre hablábamos de que el gofio hecho con el gofio hecho de aquí, con el grano de aquí, no tiene nada que ver con el de fuera y tal, pero lo queríamos cuantificar. Primer problema es que nunca se había hecho una cata de gofio, es decir, ¿y cómo lo probamos? Gracias al servicio de valorización, compañeros también nuestros, pusieron a punto el protocolo para la cata de gofio y a raíz de ahí se pudieron empezar a hacer los concursos de gofio que muchos se escucha ahora por ahí, gracias a este protocolo de cata, que funciona muy bien. Efectivamente, hicimos algunas pruebas con gofios elaborados con granos de aquí, con el gofio que viene con granos importados, que es las miles de toneladas que entran al día. Y efectivamente vimos que el protocolo de cata funcionaba, que gustativamente sí que habían diferencias entre el gofio elaborado con trigo local con respecto al gofio elaborado con trigo de fuera. Existen diferencias gustativas, olfato gustativas. Pero también existen diferencias desde el punto de vista nutricional. Tienen más proteína, efectivamente las variedades tradicionales suelen tener todas más proteína, más fenoles, más capacidad antioxidante, incluso algunas, amidón, proteínas, fenoles, con diferencias estadísticamente significativas. Y con respecto a los minerales también la diferencia es brutal, con diferencias estadísticamente significativas en todos los minerales, en todos los casos, incluso en el caso de hierro, zinc y manganeso, casi doblaban a los valores obtenidos con gofio elaborado con grano de fuera. Es decir, nos alimentan mejor. Con respecto a pan, el pan, como saben, ya hay panaderías que están haciendo pan con trigos locales, que yo conozca 3, 4 panaderías. Sí, hicimos pruebas de panificación, efectivamente se puede obtener panes elaborados con procesos artesanales de largas fermentaciones y se consiguen, por supuesto, panes ricos en proteínas y con aromas característicos de la propia variedad del trigo barbilla. Ya, finiquitan. Sí, creo que... Bueno, cerveza, que está seguro que se me queda con alguna, pero estos son 2 marcas que están haciendo cerveza en las que están incorporando trigo local en su receta. Y bueno, y ya esto no solamente lo quería nombrar porque estoy en las jornadas de biodiversidad, el cereal, los agrosistemas que les he comentado, es un hábitat específico para determinadas aves esteparias. A las aves esteparias, que son aquellas aves que buscan para vivir, para nidificar, espacios abiertos, llanos, de suelos terrosos o pedregosos y con un componente herbáceo. Pues efectivamente en los agrosistemas de cereal se desarrollan 4 aves, 3 de ellas que son específicas y únicas del agrosistema de cereal. Esto es sacado de un estudio que me dijeron los compañeros del Servicio de Gestión Ambiental, que son la tórtola, no es exclusiva de los cereales, pero sí la podemos encontrar en los cereales, la codorniz, el triguero y la perdiz moruna. Estas 3 últimas son específicas del agrosistema del cereal, granívoras y nidifican en el suelo. Y luego está aquel último de terrena marismeña, que es exclusivo de este agrosistema, pero que
de las últimas adaptaciones, que no sé si hay alguien aquí de SEO o de que conozca más el tema, hace bastantes años que no se da por extinguido en Tenerife, en las islas. No sé si en las islas de Tenerife. Bueno, y creo que nada más. Bueno, creo que son suficientes motivos para proteger y conservar los cereales de invierno, por todo esto que les comentaba, agrosistemas de policultivo con enorme biodiversidad asociado a un desarrollo económico y desarrollo rural de nuestra zona, patrimonio agrario por ser variedades tradicionales de Tenerife y diferentes al resto, incluso legado aborigen como en el caso de la cebada. ¿Qué más? Pues que además nos alimentan más y nos alimentan mejor, y yo creo que son motivos suficientes para que entre todos los que cultivan, los que transforman, los que consumen y también las entidades que responsables de crear estrategias de desarrollo sostenible en la isla, pues que entre todos ellos protejamos el cultivo del cereal. Muchas gracias y disculpen.